Saludamos a esta hora a Paola Flores, ella es psicóloga, es consultora en crianza respetuosa y consciente, y este tema es maravilloso. Temazo. Porque que supiéramos muchas veces que cuando se va a hacer un proceso de separación o de divorcio, como padres deberíamos tener en cuenta que sin importar la edad de nuestros hijos, ellos merecen tener una información oportuna, respetuosa y amorosa frente a lo que va a ocurrir como familia. Gracias de verdad por acompañarnos. No, gracias a ustedes por invitarme y pues por poner en la mesa este tema tan importante y del que poco se habla, porque todavía es un tabú, ¿no? O sea, es algo como que se considera normal y a la vez no tanto, entonces no se quiere hablar del tema, pero realmente los niños y adolescentes merecen saber lo que está pasando, y sobre todo porque pues hay una crisis, o sea, cuando hay una separación, un divorcio, hay una crisis y la vida familiar, va a cambiar de ellos y la vida también. va a cambiar, así es. Pau, aunque hay muchas circunstancias por las cuales se puede dar un divorcio, yo quiero encerrarlo en dos grupos, aunque esto puede tener subgrupos. Quiero encerrarlo en el grupo de esos padres que de manera muy responsable toman una decisión, siendo, digamos, los dos estamos de acuerdo, entre comillas, pero hay un respeto, digamos, en esta decisión que se toma. Y quiero irme al otro extremo, en aquellos padres que toman una decisión de separarse, pero hay un conflicto interno absolutamente complejo, y obviamente me imagino que en las dos circunstancias pues habrá que darle un manejo diferente a esos niños que viven o que hacen parte de ese comienzo de esa relación. Ay, sí, miren, es que sea por el primer lado que decías, pues que hay un acuerdo y que es más tranquilo, o el otro lado que hay más, de pronto, un revolcón más fuerte, es crisis. Es crisis no solamente para el niño, para los padres, sino de hecho para toda la ecología de la crianza, ¿cierto? Eso se va irradiando al resto de la familia. Entonces, como todos están pasando por crisis, pues el niño necesita, el adolescente necesita adultos que lo ayuden a soportar esa crisis. Y precisamente eso es lo que los papás debemos tener en cuenta y lo que los adultos debemos tener en cuenta, que el divorcio es un evento adverso en la infancia, o sea, lo llamamos en psicología evento adverso en la infancia, pero por sí solo no causa trauma. Para que sea un evento adverso en la infancia que cause trauma, pues debe estar acompañado de otros eventos adversos en la infancia. ¿Cierto? Por ejemplo, maltrato, negligencia parental, violencia intrafamiliar. Entonces, en el contexto que tú ponías, esos dos contextos, el primero que tal vez hay tranquilidad, que los papás no se entienden, se divorcian, están de acuerdo, pero el otro que han venido discutiendo, peleando, o que siempre ha sido pues un entorno bastante difícil para el niño, pues va a ser más difícil para el niño soportar esa situación y transitar esa situación, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ya viene con una cantidad de eventos adversos que pues van minando esa salud mental y ese desarrollo del niño. Entonces, en ambos casos, se necesita que los papás tengan esa capacidad de ser adultos, ¿cierto? Que es tan difícil, y de buscar ayuda, porque es que estamos hablando de la ecología de la crianza, o sea, uno no cría solo, ¿cierto? No debería criar solo. Entonces, esa ecología es esa mamá, ¿qué tribu o qué? Se dice hoy mucho tribu, pero ¿con quién se puede soportar? Y ese papá, ¿con quién se puede soportar? Porque es que ya cambia. Pero no solamente es con quién se puede soportar, sino de qué forma vamos a manejar la información, porque hay veces los papás no dicen nada, pero resulta que los abuelos, que son los cuidadores, o las personas de la familia, cada reunión hacen comentarios demeritantes con el otro, y eso va calando también en los pequeñitos. Totalmente, y es que no hay que olvidar que son los papás de los niños, o sea, no nos divorciamos de los hijos, ¿cierto? De la pareja estamos hablando de la conyugalidad y de la parentalidad, que son dos cosas diferentes. Entonces, pasa lo que tú decías, la información es tan importante, pero a la vez debemos ser tan prudentes los adultos, o sea, los adultos portarnos como adultos, vuelvo y digo, y entender que el niño está pasando por una situación, o el adolescente, por una situación muy difícil, un duelo, un cambio en el sistema, y que el cerebro tiene dos formas de ver la vida. Está la forma, o sea, el cerebro necesita explorar, ¿cierto? Y el cerebro entonces puede estar o en modo supervivencia o en modo exploración. Cuando hay un divorcio, una separación, el cerebro entra en modo supervivencia. Claro. ¿Cierto? ¿Por qué? Pues porque me movieron el piso, me movieron todo, ¿ya qué vamos a hacer? ¿Cierto? El niño no tiene ni idea qué va a pasar. Le dijimos, él tiene 3 etapas. La primera es la separación emocional. Uno primero se separa emocionalmente de la pareja, cualquiera de los dos, ¿cierto? Que es el que dice, bueno, separémonos, hay alguien que toma la decisión. Ya después viene la separación física y ya después viene la parentalidad, o sea, la coparentalidad. En esas etapas, ¿cuándo deberíamos de hacerle el anuncio a los hijos?
Sandra, mira, es importante ser lo más honestos posible, de la manera más sencilla, dependiendo de la edad, y no tan pronto, porque entonces viene la ansiedad y ahí sí que peor es ese estado de amenaza, ¿cierto? Entonces, si decidimos que en un mes se va, le podemos decir 20 días, 15 días antes, ¿cierto? O decirle al mes, antes de que se vaya, papá y mamá, no nos entendimos, los adultos a veces como cuando tú peleas con tus amigos, no nos entendemos, pero te amamos, ¿cierto? Vamos a seguir siendo tus papás, los dos, ojalá los dos hablar con el niño o la niña, es difícil, no siempre se puede, ¿cierto? Pero ojalá los dos pudieran sentarse a hablar con su hijo, su hija y decirle, no nos entendimos, a veces las personas no se entienden, los adultos tenemos conflictos, nos vamos a separar, pero no es tu culpa, porque es que siempre asumen que es Eso su te iba a culpa. decir, el tema de la culpa es muy común en los niños y eso genera unas heridas emocionales muy fuertes también que se manifiestan cuando van creciendo cada vez más. Por eso es que nosotros no debemos buscar que nuestros hijos nos consuelen. Ajá. Porque es que pasa también que los papás nos parentalizamos, o sea, al hijo, o sea, el niño me tiene que entender, el niño me tiene que comprender, el niño me tiene que consolar. Y él también tiene sus Pues emociones. obviamente él es el que necesita el soporte de esa figura de apego, de ese adulto significativo, sea papá, sea mamá, sea el abuelo, el cuidador, la niñera, ¿cierto? O sea, todos, por eso les decía, es tan importante que esa mamá, ese papá tengan su propio círculo que puede cambiar. Porque puede ser que cuando yo vivía con mi esposo, la persona que me ayudaba a cuidar a mi hijo era mi suegra. Entonces ahí tenemos que hacer un movimiento importante, ¿cierto? Porque puede que la suegra, que también está en su propio proceso, Y que es válido por ella y que es también. válido, diga, no, yo no puedo, no soy capaz, ¿cierto? Entonces, ¿quién me va a ayudar? ¿Por qué lado puedo buscar? ¿Quién es esa ecología? ¿A dónde me tengo que ir yo a desplazar en mi círculo que me ayuden en la crianza de mis hijos? Y eso lo tengo que ir mirando, que ir viendo, que ir hablando, que ir conversando con personas que me ayudan, con personas como pues, si yo soy la mamá, que me ayudan, que me contienen, que me escuchan, ¿cierto? Pero yo no puedo llegar a decirle al niño, es que tu abuelita ya no te quiere cuidar, No. porque es que esa señora, ¿cierto? No, o sea, yo como adulto resuelvo lo de los adultos, ¿cierto? Y el adulto, sea la abuela, la tía, tiene que resolver con adultos lo que siente, que es que yo odio a mi yerno porque la dejó. Le hizo tal cosa, Exacto. le Le fue puso infiel. cachos, lo que sea. Ódielo si quiere, haga su proceso, pero nunca lo diga delante del hijo, porque su yerno es el papá de ese niño y el niño lo ama y lo adora por encima de todas las cosas. Primero, se siente culpable. Segundo, está perdiendo una figura de apego que a pesar que va a seguir siendo su papá, ya no lo va a ver. Ya no es presencial, Exacto. o sea, ya no es 100, o sea, dejó de ser al 100, Exacto. tal vez ni siquiera al 50, hasta el 30%. Hasta el 30%. Y miren que la recomendación es, si era el 30% que el papá participaba, o el 50%, porque generalmente el papá se va y la mamá se queda con los hijos, pues acá en Colombia pasa mucho así. Entonces, que después del divorcio, papá siga participando ese 30 y papá siga participando ese 50. Que es difícil, sí, pero eso depende del adulto. Ajá. El adulto puede seguir construyendo esos vínculos estando fuera de casa, porque hay un teléfono, hay un celular, o sea, hay videollamada, hoy en día hay cualquier cantidad de formas de comunicarse, ¿cierto? Y que la pareja se ponga de acuerdo con que el niño necesita esa relación, o sea, la relación no se fue, listo, nos separamos papá y mamá, pero no podemos evitar o quitarle o privar al niño de esa presencia, de esa conexión, de ese vínculo, porque ya no es, o sea, el vínculo es una diada, el apego. Aprovechar al niño para chantajear. Exactamente, que Venga, pasa mucho. Acá porque- tengo varias preguntas, Paola. Una, dependiendo de la edad del niño es la forma como se entrega la información y si el niño es muy pequeñito, que eso pasa mucho en las familias, dicen, ¿qué le vamos a decir si él ni siquiera se va a acordar? ¿Cómo afrontarlo? Se acuerdan de todo, o sea, Todo. ellos no hablan, pero escuchan y entienden absolutamente todo, porque es que tienen un cerebro que procesa, ¿cierto? Hay algo que hablamos en psicología y en crianza que es muy importante y es organizar la experiencia. Al niño hay que organizarle la experiencia, así no hable. Entonces, papá y mamá ya no duermen juntos, mi amor, el papá está durmiendo. Si ves que el papá está durmiendo en la sala o el papá duerme en tu cuarto y tú estás durmiendo conmigo porque papá y mamá estamos bravos, ¿cierto? O papá y mamá ya no somos esposos o ya no vamos a ser esposos.
el papá mañana se va a ir. Cuando tú llegues del jardín, ya papá no va a estar en la casa, digamos que está en jardín, ¿cierto? O tú quieres estar cuando el papá se vaya. Puede pasar que el niño... O sea, ¿por qué el papá se fue? No dijimos nada y el niño llegó y no vio a papá, no vio ropa, no vio las cosas del papá. Eso es un duelo. O sea, es que de por sí hay crisis, hay duelo. Hay un cambio en el sistema, porque se pasa de un sistema a dos subsistemas. Casa de papá, casa de mamá. Con normas distintas. Con normas distintas. Siempre cambia. Exacto, se tienen que adaptar. Si les cuesta adaptarse a una sola, al colegio, ¿cómo será todo eso que tienen que mover? Entonces, ser honestos con una información sencilla, de acuerdo a la edad. Sí, la bebecita le podemos decir, ya papá no va a dormir acá, ya tú vas a dormir conmigo solita, ya mañana que te despiertes papá no va a estar acá, pero papá va a venir, te va a llamar y entonces papá puede que le hable, también le diga yo me voy mañana, que llore, obvio, vamos a llorar, pues, emocionalmente vamos a estar. Pau, deberíamos de informar esta decisión en el colegio, en la guardería. Totalmente. Y lo digo porque yo recuerdo que cuando yo me separé, pues fue hace más de 15 años, ver un divorcio, ver niños de papás divorciados era muy difícil. O sea, hoy en día es... normal. Qué lástima tenerlo que decir, pero es muy común uno ver en un grupo de 10 niños y ver por lo menos 5 con papás separados. Entonces se nos volvió un paisaje y uno dice, normal, ni es el primero ni es el último niño que tiene los papás separados. Ni es el primero ni es el último. Sí, qué frase tan dañina. Cierto. Totalmente, porque es que no podemos normalizar lo que no es normal, ¿cierto? O sea, los niños están acostumbrados a ver a papá y a mamá, eso es lo que conocen, o sea, nacieron con papá y mamá. En el caso que, si el niño nació solo con un papá, pues viviendo con su papá o viviendo con su mamá, no pasa nada. No extraña lo que no No extraña lo que no conoce, es su vida. Pero si él va creciendo con esas dos figuras, independiente de la interacción que tenga con uno de ellos, que es el que se va, pues volvemos a lo mismo, es que en la ecología de la crianza todo es importante. Hay un Bronfred Brenner, que fue el que habla de la ecología, del desarrollo. Él habla de lo pequeño que es el hogar, ¿cierto? Después viene, digamos, la familia, el barrio, el trabajo, el país, la ciudad, el paseo, de ahí en adelante todo. Eso es la ecología. Y todo influye. Entonces, como necesitamos ese apoyo, y preciso, hoy se lo decía esta mañana una mamá, le decía, tienes que apoyarte en las profesoras, tienes que apoyarte en la psicóloga del colegio, o sea, necesitamos tribu, necesitamos que si el niño está triste, que el niño no quiere hablar, que el niño, en el caso de que sea muy pequeñito, empezó a no controlar esfínteres. Exacto. Entonces, que haya la profesora o su figura de apego en el colegio o en el jardín, porque hay figura de apego, es ese adulto en el que más confía, que sepa qué le pasa y sepa atender esa necesidad emocional. Ven mi corazón, estás triste, ponerle palabras a lo que él no sabe qué es. Estás triste, extrañas a papá. ¿Quieres que yo te dé un abracito? Vamos y tomamos agüita. ¿Cierto? Entonces es que todos los adultos alrededor acojan, acompañen ese proceso y esa dificultad por la que está pasando. Uno como papá siente como que la responsabilidad, además de que tiene que lidiar con su duelo personal, porque un divorcio es muy complejo para el ser humano, para la persona que lo está viviendo, también tener que mirar cómo maneja el duelo, cómo hacer el proceso con sus hijos para que no terminen tan afectados. Uno quisiera no tan afectados, que no salieran afectados, la realidad es eso. Uno no quisiera que un hijo no sufriera con un divorcio, pero la realidad es otra. Total. Entonces uno dice, tengo que lidiar con mis emociones y también tengo que estar pendiente de mis hijos, porque a veces no es uno, sino que son 2 o 3, y tener que lidiar con eso, ay, muy complejo. Sí, a mí se mucho. me hace que es muy complejo. Sí, no, total. Pero si es que en pareja es difícil criar, ¿cómo será solo? Por eso insisto, la tribu. O sea, tener personas que nos ayuden, nos acompañen, nos aconsejen. ¿Y qué pasa cuando no tienes tribu, por ejemplo? Cuando no tienes tribu hay que buscar ayuda. Hay que buscar ayuda de la iglesia, en el trabajo, alguien con quien tú puedas conversar, una amiga que te pueda decir, ven, yo voy, te ayudo, vamos y nos sentamos juntas y yo te acompaño y yo voy y hablo con tu hija, yo voy y hablo con tu hijo, porque es que lo que decía Sandrita, o sea, uno está abrumado. El cerebro también está en modo sobrevivencia. Entonces, cuando está en modo sobrevivencia, no piensa porque pues no es capaz de explorar, o sea, de salir adelante, ¿cierto? Porque es que está enfrascado en un problema. Sí. Entonces, sí necesitamos salir y buscar ayuda, pedir, es importante pedir ayuda. No quedarnos, no, yo puedo con esto, yo puedo solo. Sí. Porque es que también a veces decimos que podemos solas. Las mujeres que somos supermanas, nos creemos lo máximo, ¿cierto? Las superheroínas, no, yo puedo sola. Y a veces ocultamos lo que nos está pasando, no a nuestros hijos, sino
a la nosotros sociedad. mismos. Exacto, a nosotros mismos, a nuestros papás, a todo el mundo, a los amigos. No, yo estoy súper bien, no, yo me siento feliz. Y resulta que pues, Un día amanecemos drenados, cansados, me agotados, enfermo, con ataque de pánico, exactamente, enfermos, todo. empiezo a gritar a mis hijos, le puedo pegar a mis hijos, ¿cierto? Sí. ¿Por qué? Porque mi cerebro está tan colapsado que no soy capaz de enfrentar la realidad ni el día a día y puedo desarrollar una enfermedad física o una enfermedad mental. Entonces pidamos ayuda, sea de nuestra tribu, de nuestro círculo, o sea una ayuda profesional o ayuda de una amiga, ayuda de una compañera de la universidad que me acordé que era súper querida, éramos súper amigas, le voy a escribir por Facebook, la voy a buscar, le voy a decir, hola, ¿cómo estás? Necesito hablar contigo, nos tomamos un café. Vamos a hacer algo porque tenemos muchas inquietudes, tenemos Primero la llamada llamada. y tenemos por WhatsApp para que podamos darle Primero la como llamada que está ahí cosas, esperando hace rato. María. Hola, Hola. Ay, primero te ofrecemos disculpas porque te hicimos esperar mucho. ¿Cómo estás? bien, gracias a Dios. Bueno, María, Te escuchamos. te escuchamos. Todo es tuyo. Te pregunto, espere, ¿cómo es que cuando el papá tiene varios hijos y tiene una mujer diferente a esos hijos? Perdón, no escucho No, nada. no entendí. Caro, no tú, le tú nos entendimos. puedes pasar la pregunta porque no le escuchamos. Sí, Mientras listo. tanto vamos a responder una de ahí mientras Carito nos la escribe y ya vamos. María, ya te ya la atendemos, solucionamos. María, discúlpanos. Ahora sí. Vamos entonces por decir, buenas tardes. Quisiera saber cómo responderle al niño o la niña de 4 años cuando pregunta por su papá y el papá no aparece, lo abandonó. Muchas gracias. Ay, esto no debería pasar. Eso no debería pasar y es tan común y lo hablábamos ahorita con Olguita. Es que, miren, desafortunadamente pasa, desafortunadamente es muy común y no quiero señalar a nadie, pero pasa mucho en los papás, ¿cierto? No quiero señalar, pero es mi experiencia en práctica con papás y en la consulta. No engañemos a los niños, no le vendamos al niño una idea de un papá que no existe. Papá te ama, papá te extraña, papá te quiere ver. Sí, si papá me ama, me extraña y me quiere ver, ¿por qué no viene, por qué no me llama y por qué no está conmigo? No le vendamos a los niños una idea que no existe, un papá que no existe porque lo estamos... A mí me dicen, es que no quiero que crezca sin su papá, pero está creciendo sin su papá. O sea, le estás vendiendo un papá imaginario que no existe en la realidad, que él no ve. Entonces, ¿qué tipo de papá en su imaginario está construyendo él y cuando sea papá? ¿Cierto? Entonces, ¿qué decirle? Hijo, desafortunadamente el papá se fue y tiene otras cosas en que pensar, está ocupado en otras cosas, por eso no viene y por eso no te visita. Ya, no le digamos nada más. Hay quienes de pronto evitan, es que no le quiero hablar mal del papá, pero Es no que ahí no le significa que estamos hablar mal hablando es mal. decirle Hablando mal. mentiras. Exactamente, es que no le vamos, exacto, es que lo decíamos ahorita con Olguita. No, si no tienes nada bueno que decir, no digas, No digas nada. nada. Pero si no tienes nada que decir, no digas nada. O sea, no le digas mentiras. Pero entre otras cosas es que yo no había visto a profundidad lo que pasa con este tipo de cosas. Y es que si yo le estoy tapando la verdad a mi hijo y él está relacionando en que la figura de un padre debería ser así, ausente, pero lo ama, Pero lo ama. ausente, pero ahí está supuestamente y lo extraña, le estoy haciendo que dentro de su formación de valores él haga la imagen del padre así, que cuando sea adulta seguramente se convierta en un padre también así. Totalmente. Y es una idea, y lo hemos visto, yo lo veo en consulta todo el tiempo, es que mi papá era un abandonador, mi papá nunca estaba, mi papá, entonces doctora, a mí me cuesta ser presente, estar en la vida de mi hijo. ¿Por qué? Porque tal vez era esa idea de que papá te ama y el papá trabaja mucho y el papá mira cómo nos da todo, así nunca está y así cuando llegue no se le puede hablar y no se le pueda tocar. No, el papá tiene que estar presente. Para que haya un vínculo tiene que haber dos cosas. Disponibilidad y sensibilidad por parte de los adultos significativos para los niños. Un adulto que no es sensible a las necesidades y no está disponible, pues no establece un vínculo. El niño puede que empiece, pues ama a su papá, vivía con su papá, ama a su mamá, vivía con su mamá, porque se puede dar de la otra manera, estaba acostumbrado, tenía una relación, pero es como cuando decimos amor de lejos. Si la persona se ausenta, se va, no viene, no tiene ni idea y pasa que aparece los fines de semana, cada 15 días, no supo que se enfermó, que el colegio, que tuvo que hacer una jamás por unas presentación, calificaciones. no fue por unas calificaciones, nunca aparece. Y el niño de pronto, la niña no se quiere ir con él o con ella. Entonces, no es que se tiene que ir conmigo porque yo tengo derechos. No, y los derechos de los niños
oigamos bien, priman sobre los derechos de los adultos. La ley lo dice. Y un niño no tiene por qué irse con su papá o con su mamá si no quiere, si no se siente seguro, porque es como si se fuera con un extraño. Y hay veces en toda esta búsqueda y en todo ese tire y afloja, entonces llegan con la policía y tocan la puerta. Exacto, porque tienen derechos. Exacto. Ajá. Ay, Y entonces qué agreden problema. más todavía al niño que se vio asustado porque una persona que para él genera una autoridad está tocando el timbre a llevarse a su mamá o quién sabe a sacarlo a él, quién sabe para dónde. Entonces, seamos más conscientes de lo que hacemos. María pregunta, antes del audio, Carito, María pregunta a través de la línea telefónica, ¿qué hago para contarle a mi hijo, cómo le cuento, cómo le digo, si el papá ya está con otra mujer y tiene otros hijos y de todo? ¿Debería decir, no debería decir? ¿Cómo funciona esto? Debería decirle. Pues, o sea, es que... No le ponga el desgraciado, pero dígale... Exacto, entre adultos nos ponemos todo lo que queramos y ahí nos tomamos el cafecito y decimos todo, pero delante de los niños ni endiosar, ni volverlo nada pues contra el piso. No, o sea, desde que tu papá se fue, está viviendo con otra persona. Si es un papá presente, digamos que es un papá que llama, va, está presente, tu papá te ama, ¿cierto? Porque se lo demuestra, porque va, está pendiente, lo llama. Pero quiero que sepas que tu papá ya tiene otra familia, tiene otra esposa y otros hijos. Eso a veces pasa, ¿cierto? Y si le puede poner un ejemplo que tiene alguien cercano, el tío Pepito, la tía, ¿te acuerdas que se separó y se casó? Ponerle un ejemplo si tenemos a alguien que conozca, como la tía Pepita que se separó del tío Adolfo y se fue a vivir con no sé quién y tiene hijos. Le puede poner el ejemplo como para que sea más, lo pueda ver mejor. Y mira, Pero mira este panorama. Es un hombre que tiene muchos hijos con mamás diferentes. ¿Cómo maneja la situación? Dígame después. Sí, no, al niño obviamente hay edades para todo, pero si están presentes, o de hecho se puede esperar a que esté un poquito más grande, por ahí unos 9 añitos, 8 añitos, que entienda un poco mejor el tema de las relaciones y más el mundo como es y no como él cree que es. Y decirle, hijo, quiero que sepas que tu papá, o sea, si no vive con nosotros, que no debería vivir con nosotros, me imagino, ¿cierto? Sí, porque sí. si tiene muchas relaciones... Sí, pues, pero creo que es el papá el que hace la pregunta, cómo él maneja esa relación Pues con las múltiples mamás. Con cada sus mamá hijos. tendrá una dinámica diferente Sí, o no. y yo creo que la comunicación no. en la comunicación, tú tienes más hermanos, ¿cierto? Tienes 5 hermanos, he tenido 5 novias, con las 5 he tenido hijos, tú tienes 5 hermanos y lo quieres conocer, dime, y los, ¿cierto? Y los conocemos, y pues la comunicación que tenga, o sea, entre adultos, tiene que tener una comunicación donde, primero, pues, sea presente con sus hijos, esté pendiente de las cosas de sus hijos. Es que, vuelvo y digo, uno no puede establecer un vínculo cuando uno no está. Exacto. Es que es imposible, o sea, yo no puedo tener una relación con alguien cuando nunca estoy, no aparezco, no me preocupa, no sé nada, no sé qué color le gusta, no sé nada. Entonces, ¿cómo voy yo a pretender que ese niño, ese adolescente se sienta bien conmigo, en confianza, se sienta seguro y establezca un vínculo conmigo cuando yo nunca estoy? Eso es imposible. Es como cuando Sí, uno... es un padre que engendra, pero no que educa ni cría. Es que no es... A ver, consanguinidad no es familia. Entonces, si nosotros no tenemos esa figura paterna, papá, pero tenemos un tío, el abuelo, mi hermano, ¿cierto? Mi tío, mi hermano, mi papá, el amigo de toda la vida, el esposo de mi amiga, que somos súper cercanos y es súper querido, pues ayúdame, necesito que me ayudes a hablarle, necesito que me ayudes a llevarlo al parque un momentico a ver si se calma, ¿cierto? O sea, que también haya una figura, en el caso mío, mi figura masculina fueron mis hermanos. Ajá. Entonces, o sea, los hombres que yo tengo proyectados cuando pienso en papás, pienso en Son tus hermanos. mis hermanos mayores. Entonces, y muchas veces a las mamás, cuando tenemos hijos hombres y somos separados, nos toca sobrellevar hay veces la vergüenza y un montón de cosas para hablarles de cosas Totalmente. que son normales y por Totalmente. llevarlas a la normalidad porque no hay de otra. No hay hay de que otra. hacerlo y Audio. hay que llevarlo así. Vamos con este mensaje por audio a través de WhatsApp. Ya me despeluqué y todo, ¿vieron? Vamos. Buenas tardes, les habla Ninfa Flores de Cali. Les pregunto, para la doctora, ¿qué opina la doctora de que el papá y la mamá le diga a una niña de 16, 17 años que no tiene por qué meterse en la relación de que ellos se van a separar y que ella no tiene que opinar? ¿Qué dirá la doctora de eso? Muchas gracias, felicidades.
Gracias, Ninfa. Ninfa, un tema tan importante y una pregunta tan importante, ellos son personas. Ellos tienen necesidades y necesitan opinar, y más un adolescente que las palabras le salen, puede que no delante de nosotros, que a veces son calladitos, pero ellos necesitan ser incluidos. Miren, una necesidad súper importante, pertenecer, ser importante y ser valioso, ¿cierto? Entonces, no le vamos a decir, ¿tú qué piensas? O sea, ¿o qué crees? No, pues, ni modo, ya tomamos la decisión. Se la informamos, claro, hay que contar con ella, es la hija, y decirle, hija, tu papá y yo nos vamos a separar. ¿Por qué? Va a hacer 1000 preguntas. ¿Tienes preguntas? Aquí estamos para contestarte todo. O aquí estoy yo, Y mamá. con 16 años Y con ya 16 años tiene... sabe más que nosotros, ¿cierto? Entonces, necesitas saber algo, pregúntanos. ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Qué pasó? ¿Desde cuándo? No sé qué, mira, esto, con la verdad. Con la verdad, porque empezando que cuando uno dice mentiras se le nota. Claro. Y donde ella se entere que le están diciendo mentiras, más desconfianza y más duro va a ser. Entonces, le decimos la verdad y ¿qué sientes? ¿En qué te podemos ayudar? ¿Qué necesitas de nosotros? Y si ella dice, como le escuché a la televidente de Cali, no, es que ¿qué necesito de ustedes? Que no se separen, yo no quiero que se separen, háganlo por mí. ¿Cómo decirle de una manera empática, amorosa, pero además firme, que eso no va a pasar, para que su imaginario no cree otras realidades? Precisamente cuando tú dices, es como cuando el niño está llorando por un chocolate y ¿qué necesitas? ¿Otro chocolate? No, mi amor, yo no te voy a dar otro chocolate, pero aquí estoy para escucharte, aquí estoy, ¿cierto? Entonces, entiendo, porque hay que validarla, entiendo que tú no quieres que nos separemos, porque para ti es importante que estemos juntos, pero el que estemos juntos no asegura que te amemos más o menos, te vamos a seguir amando estando separados, y que el papá, si o la persona que se va está ahí en la conversación, le diga, le asegure, estoy contigo, te amo, voy a estar en lo que tú necesites, en las buenas y en las malas, me puedes llamar cuando quieras, vamos y me ayudas. Yo le digo a los papás, si van a buscar otra casa donde vivir o algo, llévense los hijos que los acompañen a buscarla, al apartamento. Sí. Yo quiero este cuarto, papá, entonces lo decoramos juntos, vamos y compramos los muebles. Inclúyanlos, porque es que ellos necesitan ser parte de esa decisión, pues que los Buenísimo. incluye. Paola, estos temas son maravillosos. ¿Cómo podemos seguir aprendiendo de ti, de esta crianza consciente y respetuosa? Claro que sí. Me pueden encontrar en Firmeza con Amor, en Instagram, en Facebook, en YouTube, Firmeza con Amor. Ahí encuentran la Da información. unos consejos maravillosos en la crianza y una forma de criar que realmente es respetuosa y amorosa con nuestros hijos, pero donde no nos la dejamos montar. Ay, no, donde y sabemos además que poner a límites. esto ya me surge un nuevo tema. ¿Cómo criar mamá sola? ¿Cómo criar papá solo? Pues Ave que voy a poner María. los dos contextos. Totalmente. Ese Ese es es un otro. tema que me parece un temazo, porque además cargamos con un montón de responsabilidades que no nos Y pertenecen. no poniéndonos el título de mamá y papá, porque Exacto. no somos mamá y papá. Ya regresamos.